Nuestro primer invitado tiene que ver con el tema que viene transitando nuestras vidas desde hace más de ya año y medio. Recién hablamos antes de comenzar y año y medio, el doctor Belloni. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Buenas, encantado de estar acá. Un gusto. Un gusto, como siempre, acompañarte, Juan. Igualmente, tenerte acá. Contame, el doctor, por supuesto, a quien no lo conoce, pero siempre hay alguno que dice, el doctor es especialista en neumonología. Yo soy especialista en neumonología, estudié en la UBA, hice mi residencia en el Hospital de Neumonología de la capital, que es el María Ferrer, y desde el 2005 vivo en 9 de julio, y actualmente esta pandemia me tocó particularmente, estoy trabajando con el tema en mi consultorio como siempre, y con el tema de COVID estoy a cargo de un consultorio de demanda espontánea de COVID en el hospital de Carlos Casares, al cual soy neumonólogo hace 15 años de ahí. Así que hemos montado un servicio ya desde el inicio de la pandemia que nos dedicamos a la atención y la demanda espontánea de los pacientes con COVID. Imagino que una pandemia como esto es casi lo máximo para un neumonólogo. Yo te voy a corregir, la segunda pandemia que vivo. ¿Sí? En el año 2009 sí. Estuvimos con el doctor Lizarral, estuvimos a cargo del consultorio de gripe A de la clínica, junto con otros médicos que también están hoy trabajando en la pandemia. Sí. Y bueno, es la segunda pandemia que ya vivimos en mi corta carrera y mi corta vida. Sí. Así que bueno, es toda una experiencia. Muchas del aprendizaje que hicimos en esa pandemia lo pudimos aplicar ahora, incluso también con el doctor Lizarralde, que me acompaña también en Carlos Casares. Y la idea siempre es tratar de acompañar a los pacientes, a los vecinos, en este transitar que es durísimo, ¿no? Desde todo punto de vista, de salud, vital, económico, que realmente todavía nos queda un largo camino, un largo trabajo para recorrer. Por supuesto que esto toca lo que es tu métier, tu especialización, ¿no? El sistema respiratorio. De lo que aprendiste con esto, con una situación tan contundente, que apareció de la nada y que golpea de la manera que viene golpeando a todo el mundo, ¿no? ¿Qué evaluación haces? ¿Desde estaba preparado lo que aprendieron? No existe ningún sistema de salud que esté preparado para una pandemia, ni siquiera para una menor escala que esto. ¿Sí? Esto, la verdad, fue un golpe a la humanidad directamente, porque la realidad es que ningún sistema de salud, por más que fuera el mejor país, el más sofisticado, estuvo preparado para esto. Muchos países lograron acomodarse mejor, otros países no lograron acomodarse acorde a la situación, por un montón de razones, pero ningún país estuvo preparado y ningún país puede decir hicimos un manejo genuino de la pandemia, ejemplar, porque eso, cuando hay vidas humanas entre medio, no las puede pensar en un número. Son otros parámetros que uno tiene que utilizar para determinar si la conducta fue buena o mala. Pero la realidad es que no hay ningún sistema de salud preparado para esto. Y particularmente nos afecta a nosotros, a los neumonólogos, porque la consecuencia final y más importante de este virus, que es un virus respiratorio, es una neumonía bilateral con una gravedad y una velocidad de morbilidad, de mortalidad, que es algo nunca visto, nunca lo vimos, ¿sí? Ni siquiera en la gripe A vimos este tipo de patología, que todos los pacientes que nosotros vemos que al 7º, 8º día están con fiebres, todos tienen neumonía. Entonces es algo que ya la repetición hace que uno dice, bueno, no se puede creer. Creo que ni en la película más apocalíptica que hemos visto una cosa como esta. Y de todo esto que vos comentás, ¿sí? Porque imagino que también debe ser para un especialista como vos y tus colegas, debe ser en algún momento frustrante, ¿no? Porque en un comienzo, ¿sí?, se hablaba de las personas las más vulnerables, las personas de mayor edad. Después, en este año y medio, todo eso
como toda la situación, ha ido modificándose y hubo que adaptarse o no. La dinámica, ¿sí? a la dinámica de la la dinámica de la situación. pandemia es cada día más, digamos, más sorprendente, porque nosotros pensamos que cuando habíamos terminado de vacunar a los adultos mayores esto se iba a terminar y aparecieron las cepas nuevas y empezamos a ver que empezó a afectar a la gente de 40 a 60 años y empezamos a vacunar a los 40 a 60 años y ahora aparece una nueva cepa que es la Delta, que dice que, bueno, que tiene más contagiosidad, porque la realidad de este virus es que si bien es un virus que comparado con otras patologías que normalmente nosotros conocemos, cáncer de pulmón, gripe, tuberculosis, neumonías a neumococo, asma, EPOC, cosas que son consultas diarias en nuestro consultorio, la realidad es que la mortalidad es baja de este virus. Pero la realidad después es que con la cantidad de pacientes que infecta, ese porcentaje que en sí es bajo, afecta a tanta gente que tenemos los niveles de mortalidad y morbilidad que tenemos hoy. Entonces, esa es la verdadera realidad de este virus. Es la cantidad y la rapidez que infecta y cómo nos ha cambiado la vida desde todo punto de vista. ¿Qué considerás que, bueno, te voy a dejar esa pregunta para después, te voy a hacer una cuestión más que tiene que ver con las secuelas que deja a nivel respiratorio, ¿no? Porque escuchamos muchos que o quedan con alguna tos durante un tiempo, o se agitan, o cuestiones que tienen que ver con la neumonía, pero en muchos ejemplos, en un tiempo prolongado. Bien. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en cuanto a eso? No, la infección por cualquier virus, ¿sí? Generalmente son infecciones generalizadas. Si bien este virus particularmente, el mayor problema que tiene es la infección respiratoria, también tiene compromiso neurológico, compromiso muscular, y hemos visto de todo tipo de secuelas post-COVID. La más frecuente es el paciente que tuvo neumonía por COVID, estuvo crítico, estuvo 10, 12, 15 días internado, 20 días internado, un mes, y cuando sale tiene lo que se llama una enfermedad intersticial por COVID o una secuela por COVID, que son generalmente pacientes que tienen requerimientos de oxígeno o si no tienen requerimientos de oxígeno tienen disnea de ejercicio, o sea que le falta el aire cuando hace actividad. Muchos de ellos recuperan muy bien al mes de haberse externado, muchos requieren oxígeno un tiempo más y muchos quedan secuelas de por vida. Y después tenemos lo que se llama el síndrome post-COVID, que es un conjunto de signos y síntomas que van desde sensación de frío, de calor, de transpiración nocturna, dolores musculares, dolores torácicos, opresión torácica, tos, cefaleas. Muchos pacientes tienen aumentos de la glucemia post-COVID o aparecen con diabetes post-COVID. Muchos pacientes tienen alteraciones en la vista, caída del pelo. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Trombosis, síndromes post-trombóticos agudos, como cosas graves. Lo que nosotros generalmente tratamos de hacer es que el paciente que estuvo internado o que tuvo neumonía por COVID, que tuvo que utilizar medicación específica para la neumonía por COVID, ejemplo, corticoides vía oral, corticoides sistémicos, después del alta, a los 20 días posteriores, hacer un control con su clínico. Si el paciente tuvo neumonía por COVID, sería ideal que lo vea un especialista en vías respiratorias, que le haga una espirometría, y con el cardiólogo, porque en el enumerar de datos me olvidé que también dejan secuelas cardiovasculares, fundamentalmente pericarditis y miocarditis por COVID. ¿Sí? Así que generalmente el paciente que estuvo con una neumonía moderada severa, se le pide que a los 20 días haga un control post-COVID. La gran mayoría de los controles post-COVID a los 20 días son pacientes que tienen síntomas leves, han recuperado, pero encontramos un montón de pacientes que requieren un poco más de cariño, digamos, de seguimiento, atención, medicación. Está claro que el manual de uso del COVID se está escribiendo todavía. No, obviamente. Todos los días aparece algo nuevo.
todos los días hay evidencia nueva. Y ese también es un tema bastante importante porque la calidad de la evidencia es lo que hace que se siga siguiendo a futuro. En el transcurso de este año y medio aparecieron múltiples tratamientos que iban a hacer lo que iban a curar el COVID, y la realidad es que hoy, a un año y medio del inicio de la pandemia, solamente hay 2 medicaciones junto con las vacunas que han demostrado alguna utilidad real en el COVID. ¿Qué son? ¿Sí? Que es los corticoides en los pacientes que tienen neumonía con requerimientos de oxígeno, y un anticuerpo monoclonal que hace un mes y medio, 2 meses se empezó a usar, que se usa para la artritis reumatoidea, que regula la respuesta inmune, y también se usa en pacientes con neumonía y requerimientos de oxigenoterapia. Esos dos medicamentos son fundamentalmente los que tienen una evidencia bastante aceptable como para el uso cotidiano. Después del resto de los tratamientos, la gran mayoría no tienen evidencia o no tienen ninguna utilidad, y es todo un tema porque hoy en el mundo que vivimos, con tanta información, la gente puede encontrar pros y contras de lo que quiera en cualquier lado. Pero el tema es que la gente común no puede leer la letra chica. La letra chica, ¿sí? ¿Cuánta evidencia tiene eso? Y en eso hay también un grado de, digamos, no de culpa, pero un grado de responsabilidad en los medios, porque muchas veces los medios, que tendría que tener algún sesgo para algunas cosas, tiran titulares que realmente cuando uno va a leer la letra chica son que no se pueden sostener. Un ejemplo, hace 15 días se propuso el telmisartán, un antihipertensivo, como una droga que podría frenar la propagación del COVID. Cuando uno ve el titular dice, bueno, científicos argentinos, va a la nota y es un estudio con 156 pacientes, que ni siquiera tiene un doble ciego, ni siquiera tiene un grupo placebo. O sea, como estudio de investigación, admirable, los colegas que lo hicieron, la verdad que es admirable poder investigar, pero valor científico y utilidad a la práctica diaria, 0 bajo 0. ¿Sí? 156 pacientes en una pandemia que solamente en Argentina ya afectó a 3 millones de personas, es un granito de azúcar en la azucarera. Entonces, no tiene ninguna utilidad. Podría ninguna ser, evidencia. pero necesitaría una cuestión se requieren estudios mayor. De mayor cantidad de pacientes, de mejor calidad, que tengan un grupo que no reciba esa droga y se pueda comparar, que ni el paciente ni el investigador pueda saber si está usando la medicación, que es cómo se diseñan los estudios a nivel mundial de todas las medicaciones que usamos nosotros. Hoy en el mundo, hace ya unos cuantos años, la medicina se basa en la evidencia. Uno no puede tratar a ningún paciente si no tiene evidencia científica seria de que eso le hace bien. Y la gran mayoría de los tratamientos en estas pandemias realmente no reúnen ningún criterio de evidencia científica. Pero bueno, la realidad es que después uno está en la cancha y tiene que utilizar todas las armas que tiene porque tampoco se va a quedar en menos. Bueno, ahí podríamos agregar un dato positivo que tiene que ver la evolución que ha tenido la vacuna. El desarrollo de la vacuna en sí, más allá de la marca o el laboratorio, el tiempo, que todavía está, imagino, y vos lo podés decir mejor como médico, todavía está en evolución. No hay ninguna vacuna en el mundo que tenga la aprobación real de ninguna agencia de medicamentos. Todas son aprobaciones provisorias. ¿Por qué? Porque para hacer una aprobación real tiene que cumplir ciertos requisitos que todavía ninguna vacuna por el tiempo lo puede cumplir. Y después hay todo un tema que se llama la farmacovigilancia, ¿sí? Todos los medicamentos se someten a un sistema de farmacovigilancia. Los médicos que prescriben medicamentos, las agencias como el ANMAT, la FDA, tienen que tener un programa de farmacovigilancia de los medicamentos nuevos y detectar los efectos adversos. El tema es que estamos aplicando vacunas a una cantidad que nunca se ha visto que un fármaco se aplique tan rápidamente en tanta cantidad de pacientes. Entonces, se necesitan
sistemas de farmacovigilancia robustos que puedan adquirir mucha información para poder detectar qué está pasando. Por eso son estas idas y venidas que hay con las vacunas, que un país dice no la vamos a usar, que otro sí, que otro no, porque la realidad es que esto no había ocurrido nunca. Entonces, si vos aplicás 3 millones de vacunas, 4 millones de vacunas en 20, 30 días, obviamente que van a pasar cosas, porque en el mundo sin las vacunas pasan cosas. La gente tiene infartos, trombosis, ACV. Entonces, vos no podés sacar el ruido de atrás, o sea, no podés escuchar el ruido real cuando hay mucho ruido atrás. Entonces, es muy difícil determinar si un fármaco está vinculado, un efecto adverso está vinculado a eso. Entonces, las agencias necesitan tener un sistema robusto, y eso no existe todavía porque nunca me ha pasado esto. La última pregunta y los últimos minutos de la entrevista, quiero conocer tu visión, ¿sí? Y tu experiencia. Recién hasta ahora hablamos de todo lo que tiene que ver con lo médico en cuanto a la situación, pero yo quiero que hables cuentes la experiencia desde el humano, porque vos estás en la trinchera desde el primer día, vos lo publicás, lo contás, en el sentido de que estás ahí, tu especialidad así te lo permite o te obliga también de alguna manera, pero has estado haces guardia, bueno, tenés Todo. mucho para contar en este año y medio. Pero esto, a lo que me refiero, y lo que has visto vos a través de estar todo el tiempo, ¿sí? Ahí, con gente, en distintos ámbitos, como puede ser Casares, 9 de Julio, la provincia, ha puesto también a prueba a la sociedad, como comunidad y como comunidades, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación Mirá, sobre esto? para darte una idea de lo que hablamos cuando hablamos de esto, nosotros en el servicio de demanda espontánea que tenemos en el Hospital de Casares, en los últimos 2 meses, desde el 1 de mayo al 30 de junio, hicimos 1.060 consultas, a una cantidad de más o menos 35 consultas por día, de días hábiles, porque trabajamos de lunes a viernes. ¿Sí? Así que imagínate la experiencia que uno adquiere de ver tanta cantidad de pacientes. Cuando me dicen tu experiencia de los pacientes, lo primero que se me viene a la cabeza es la soledad. ¿Sí? La soledad que tienen los pacientes con esta enfermedad infectocontagiosa que hace que estén internados solos, que tengan poco acceso al contacto humano y lo que genera eso en la psiquis de los pacientes y también en la psiquis de quienes los atendemos, porque no podemos contener ese grupo de pacientes. La soledad del paciente que cruza su enfermedad en su casa, que quizás es una enfermedad leve, pero esa persona está bombardeada de información que dicen que se va a morir, y nadie lo llama, ningún médico lo puede ir a ver, y uno cuando lo ve de ese lado, lo primero que se me viene a la cabeza es eso, soledad, es una enfermedad de soledad. Después, el dolor de la gente que ha perdido a sus seres queridos, en este contexto, es muy duro, porque muchos de los pacientes son pacientes que realmente no tenían expectativa de vida mayor y se ve sesgada por una enfermedad aguda, infecciosa, que encima ahora se puede vacunar, entonces uno siempre empieza a pensar, llegamos tarde, llegamos temprano, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Y después, lo que charlábamos antes de la entrevista, Juan, es que esto requiere un aprendizaje constante y una reevaluación constante de todas las cosas que hacemos. Necesitamos rediseñar nuestras estructuras, necesitamos rediseñar nuestros protocolos, nuestra atención médica constantemente para buscar la mejor atención y no quedarnos quietos, ¿sí? Tratar todo el día de pensar cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Y en esto te voy a hacer un hincapié importantísimo, que es algo que para mí, no lo charlamos antes, y que a 1 año y medio de la pandemia, Juan, y esto es un mensaje que me parece que quiero dejarle a todos, que 1 año y medio de la pandemia, cuando estamos hablando de una enfermedad que lo primero que se hace, que uno piensa, lo primero que se me vino a la mente es la soledad, que en 9 de julio tengamos 500 y pico de casos, y que la gente que haga el seguimiento telefónico de esos casos sean voluntarios y sin remuneración,
nos tiene que hacer pensar si estamos preparados para esta pandemia, ¿sí? Porque lo más importante, que es el seguimiento, el aislamiento, lo tengan que hacer vecinos que tienen que trabajar todo el día y después llamar por teléfono a 20, 30 personas de su teléfono, que nadie les paga, que lo hacen en vocación, que nadie lo forma, no hay nadie que les diga es así como se hace, cada uno... Realmente es algo que nos tenemos que replantear cómo hacerlo, porque eso no está bueno. Eso creo que es algo que tendría que cambiar y que tendría que buscarse la manera de que se haga de una manera pagada, profesional, con gente que tenga una formación para hacer el seguimiento de los pacientes y darle la posibilidad a un montón de gente que lo está haciendo hoy de manera voluntaria que reciba una remuneración, pero también tenemos que tener un trabajo acorde, porque si no, no vamos a salir más de esto, ¿sí? Por supuesto, todo esto hay una parte política, nos gusta o no, pero hay una parte política en todo esto también. Como toda crisis, como todo... ¿Crees que está a la altura la dirigencia política, independientemente del color del partido que gobierne, a nivel, sea nacional, provincial, municipal? Yo creo, Juan... A esta altura, digo, ¿no? A esta altura, creo que la sociedad argentina no está a la altura de la pandemia. Porque si seguimos teniendo estos números, en una sociedad como 9 de julio, seguimos teniendo 500 casos, la sociedad en sí no está a la altura de esta pandemia y la clase política como reflejo de la sociedad es exactamente lo mismo. Lo que sí creo que no es el momento para echarle la culpa a los demás, sino que hay que ser proactivos. Hay que tratar de ver dónde está el fallo y tratar de buscar maneras para solucionar el problema, porque si no empezamos a ser proactivos y tratar de determinar dónde nos estamos equivocando, posiblemente esta situación no cambie a corto plazo. Porque si bien el ritmo de vacunación aumentó muchísimo y está bárbaro eso, la realidad que el término vacunado es el paciente que tiene 2 dosis y 20 días posterior a 2 dosis. Y en ese porcentaje hay muy poca población de 9 de julio, ¿sí? Hay muy poca población de la Argentina en sí. Entonces, la gente tiene que vacunarse. Si te tenés que vacunar, si te gusta la vacuna, te tenés que vacunar. Si no te gusta la vacuna, tenés que informarte. Y si no te gusta la vacuna después de informarte, tenés que vacunarte igual. Porque no lo haces por vos, lo haces por tu viejo, lo haces por tu hijo para que vaya al colegio. Porque la única forma de terminar esta pandemia es vacunando a la población en forma completa, porque si seguimos con esquemas incompletos, va a venir otra variante y vamos a tener otro pico de casos y va a ser la repetición constante de esto. Entonces, tenemos que lograr que la gente se inscriba a vacunarse, algo que nos enfatizó en el contacto que tuvimos con algunos actores políticos, que tenemos que publicitar y tenemos que, desde cada uno de nuestros espacios, tenemos que pedirle a la gente que se inscriba a vacunarse, porque la vacunación hay que recordar que es voluntaria. Entonces, uno tiene que manifestar su voluntad y hay que vacunarse. Mirá, acá la producción me pasa algunos mensajes, así que los voy a leer porque son para vos. Son para vos, ¿sí? Más que nada, Liliana Idaverri, gracias por estar ahí, gracias Doc, dice. Lau Lucero, es un grande el Doc. Nora Moreno, grande Doc, gracias por tanto. Analía Kloster, un orgullo. Mirta Susana O. ¿Podría decirme el nombre del doctor? Por favor, diga su nombre, doctor. José Belloni. Sí. ¿Matrícula? 449364, matrícula provincial. Ahí está. Para jugar a la quiniela, mirá. Atendió a mi hija, muy bien. ¿Sí? Dice muy bien, Mirta Susana O. Luis Mingote, el seguimiento de la clínica al inicio era muy efectivo, se manejaba ad honorem con profesionales de la salud. Un día dijeron gracias por los servicios prestados y pasó dicha prestación al... Signo de interrogación. Será algún... Luis Mingote, gracias por estar ahí. Será el sistema que está actualmente. Claro, bueno, gracias por participar, gracias por estar ahí. Y
A vos muchísimas gracias por venir acá. Gracias, Juan, por darme este espacio, como siempre.